Hola, hola mis queridos newbies, bienvenidos una vez más con su tío Mera, que en su sección Quiero dejar de ser un noob. Bueno, en esta ocasión vamos a tener una inspección de rutina, vamos a inspeccionar la cuenta de Kratos. Kratos 009 nos ha prestado su cuenta, él mismo se ha definido un jugador que ya es un mid player. Entonces vamos a comenzar revisando sus campeones y a partir de ahí checamos todo lo demás. Kratos me ha comentado que él quiere mejorar tiempos en dragón, en araña, en mazmorra sobre todo. Y bueno, vamos a comenzar. Tiene a Racim, tiene a Lord Shazar, bueno en arenas, tiene a Reina Eva. Reina Eva va a ser un campeón que lo vamos a usar como farmer de campaña, es funcional en muchas otras áreas. Aplastacráneos, excelente para voz de clan. Cráneo de acero también. Corazón frío, perfecto, una corazón frío. Panchelada, otro especialista en voz de clan. Un KL nivel 60, bien. Tenemos un boticario. Boticario es un campeón raro que siempre voy a recomendar subirlo a 60. Tenemos a Silda los Dracos. Tenemos a Ignatius. Tenemos a Septimus. Bien. Excelente. Sargal anda por aquí. Monstruo malformado. Guardia Real. Pues vas bien, ¿eh? Tienes muy buenos campeones. Tienes a Narma la regresada en nivel 56. Ya la estás maxeando por lo que acabo de ver. Tienes a Tenasil, muy bien, ahí. A Gala, perfecto, otro Nuker. Amigo, tienes a Vidente. Con Vidente tienes la mitad del trabajo hecho para hacer equipos de velocidad para Golem de Hielo, para Dragón y para Caballero de Fuego. Con ella te puedes quemar las oleadas rapidísimo. Perfecto, qué bueno que le estás dando prioridad a Vidente. Tenemos a Elegaius. Elegaius es un buen campeón. Decidiste quedarte con Rugnor, buena opción también. Come hombres para voz de clan, bien, te falta el segundo para poder sacar el inmortal todo el tiempo, muy bien, porque lo vas a tener cada 3 turnos. Vas perfecto, ¿eh? Elaine Oscura, Juliana, que también para si quieres hacer speed de araña, Juliana te va a venir muy bien. Gorgorath para arenas, creo que sería tu mejor iniciador en ese momento. Me habías comentado que iniciabas con Suma Katum, Gorgorath es mucho mejor iniciador que ella. Vamos a verlo. Porque va a llenar 15% la barra de turno y aplica un 50% de aumentar ataque. Ideal para iniciar con núcleos. Muy bien, y revive a todos los aliados muertos con el 25% de HP y luego cura a los demás aliados 25%. Y 50% de probabilidad de eliminar un buff aleatorio que se vuelve un 75%. Es un buen campeón. Yo apostaría por agarrarlo de iniciador a Górgora. Bien, vamos a seguir aquí viendo. Tienes a Brask, por lo que más reluce. Y hasta ahí en este momento. Vamos a ver tu cámara. Aquí tienes a Sumakatun. Aquí tienes a la doncella. Supongo que también la llevas para hacer de buffers. Otro enano que te va a venir muy bien en todo terreno. Tienes a Jisoo. Jisoo, qué bueno que no te lo has comido. Yo lo utilizo en guerra de facciones. Y lo tengo a nivel 50 y me hago la última etapa. Hodrim te va a venir bien, sobre todo para guerra de facciones. Es un buen campeón. Tienes un doble aplastacráneos que también te podría venir muy bien a la hora de hacer voz de clan. He visto sets interesantes con un doble aplastacráneos. Te ha salido un montón de veces Gala, como que. Esperanza también. Para arenas también es buena o para eliminar bufos. No tiene tanta efectividad como Madame Service, pero bueno, peor es nada. Y hasta ahí vamos ahorita bien. Baluarte, bueno, Baluarte no le daría prioridad, pero no me lo comería. De aquí, pues parece ser que ya nada más. Te estoy terminando de revisar tus campeones del vacío que no hayas subido. Y por el momento no. Bueno, ¿qué vas a necesitar? Ya tienes la parte más difícil, que era obtener a Vidente. Vidente es un campeón del vacío, es un poquito raro, no es imposible de sacar, pero bueno, no es tan común. Y Vidente la vas a tener que acompañar
con cualquiera de estos dos campeones que te van a hacer bien, bien, bien el trabajo. El primero va a estar aquí en engendros, que va a ser Príncipe Caimar, por su habilidad que resetea habilidades. Muy bien. Puedes llevar al Príncipe Caimar y en algunas ocasiones los he visto que también llevan aquí de aparecidos y va a ser un poco más fácil de conseguir a Renegada. Y reduce 2 turnos el tiempo de reutilización de todas las habilidades de todos los aliados. Muy bien. Entonces, con ella puedes llegar a hacerlo muy bien porque tu vidente, aquí está. Lo que obviamente pues vas a querer es elimina todos los bufos de todos los aliados y enemigos y luego ataca a todos los enemigos. El daño aumenta según el número de bufos eliminados. Cada 4 turnos te lo elimina 2 y perfecto para que en la segunda oleada los liquides. En la primera lo usas y en la segunda también. Entonces, con vidente y cualquiera de esos dos vas a poder hacer el combo para hacerlos todavía mucho más rápido. Bueno, vamos a revisar ahora, vamos a ver de lo que aquí tienes, qué es lo que llevas para arañas, que era tu principal preocupación, nidos de arañas. Seguramente ya estás en etapa 20, sí, sin ningún problema, es 1 minuto 57 segundos. Oye, vas re bien, ¿eh? ¿Y a quién llevas? Pues, excelente. Sí, el problema es que como la araña es verde, Racim no siempre va a meter su debilitar. Pero vamos, entrando estos 3 daños séptimos, guardia real y corazón frío, seguramente debes de poder, ¿no? Y mucho malformado, bueno, pues te va a garantizar un turno extra con la cantidad de escudos que va a meter. Vamos a... Araña no te debe dar un problema. Vamos a revisar qué llevas a dragón. En dragón lo haces en 3 minutos 44 segundos, cuando mejor te va. Llevas un resucitador, llevas escudos para las oleadas intermedias. Ignatius también, que va a meter quemar HP. Y obviamente ya se va a encargar del dragón y Sargala. Muy bien. Vamos a revisar los equipos entonces, porque este equipo debería de ser bastante rápido. Vamos a pasar ahora sí a mirar para acá. Vamos a revisar a tus campeones de nuevo. Vamos a ver, Racim. Pues, ¿cómo crees? ¿No? Ya ahorita Racim con un pecho de 4 estrellas. No, mal, mal, mal. 5 o 6 estrellas, ¿no? Si ya haces Dragón 20, 5 o 6 estrellas. Muy bien. Aquí tienes un set incompleto. Vamos a revisar. Para acá. Vamos a revisar estas botitas. Velocidad. HP, defensa. Pues ni tampoco son las mejores botas del mundo. Defensivamente hablando. Vamos a ver. Ok, vas a tener un Racing muy rápido, pero ¿lo quieres tan rápido? Híjole. No, no, no. A Racing lo tienes que llevar priorizando, obviamente, defensa, porque pues, es un campeón que es defensivo, y probabilidad de crítico. Tiene que tener esos dos. 2 tiradas a defensa y una probabilidad de crítico. Bien, de lo cual aquí no pasa nada. Seguramente este Racing no pega nada. No tienes por qué ponerle guantes de HP, métele guantes de defensa, ahí más defensa. Muy bien. Anillo, ok, una tirada de defensa, bueno, pues es lo que teníamos hasta ese momento. Ahora vamos a ver amuletos de HP. No, más defensa. Más defensa. Y puntería. Excelente. Bueno, aquí medio te traicionaron las tiradas. No pasa nada. Nos esperamos a obtener algo mejor. Ataque. No viene bien. Vamos a ver HP. Y bueno. Es una cuenta joven. Es una cuenta que tiene que
trabajar muchísimo en ítems. Perfecto. Híjole, pues, no, ¿eh? ¡Ay, no! No. Para voz de clan, vamos a revisarlo. Vamos a ver su conteo total de... Aquí. A ver, atributos totales. 3000 debería de ser más porque es un campeón defensivo. 54% de probabilidad. Aquí nos falta. Nuevamente, aplastacráneos. ¿Qué va a voz de clan? Sí lleva este set, por supuesto. Tiene que llevar set vampírico. Yo le pondría este, está bien, o el de velocidad. Todo dependiendo de qué tan lento se me vuelva. Maestrías, trae la maestría adecuada. Pero, nuevamente, vamos a ver HP y velocidad. No HP, no, defensa. ¿No? A voz de clan vas con defensa. Bien, probabilidad de crítico 2. Bueno, este me lo quedaría hasta que salga algo mejor. Este, 2 de defensa, perfecto. Lo ideal hubiera sido que cayera una probabilidad de crítico. Bueno, también es mantenible, no es tan prioritario quitarlo, no como esta. No como esta arma. Esta arma sí hay que quitarla, ¿eh? No te contribuye realmente nada para aplastacráneos. Probabilidad de crítico 1, defensa 1. Bueno, esto es un guante decente también. Guantes defensivos, perfecto, de 4 estrellas. Bueno, no te va a doler tanto a la hora de cambiarlos y te va a mejorar mucho el rendimiento. Velocidad 2. Estamos en, pues apenas en la velocidad para el boss de clan, ¿no? Entonces, sí, a este hay que mejorarle muchísimo. Vamos a ver si tienes algo mejor para él aquí entre todos tus sets vampíricos. Vamos a ver, resistencia y puntería. Bueno, en este caso no los voy a usar. Daño crítico 3, as, ¿no? Era un buen ítem. Daño crítico y puntería no. Velocidad 2 no. Velocidad y puntería no. Daño crítico y ataque no. Puntería y probabilidad de crítico, bueno, este te podría servir. Si no es con él, con cualquier otro campeón de por lo mientras. ¡Ay, qué buen ítem! ¿No? Este, si vas con algún núcleo ahorita. Este es probabilidad 2 de crítico y 1 de daño crítico. ¡Qué buen ítem! Felicidades, te salió muy bien. Daño crítico y puntería no. Ah, mira, 2 de probabilidad de crítico y una velocidad. Aún así es un buen ítem porque ya te estás llevando 2 de probabilidad de crítico. Este también, mira, probabilidad de crítico y daño crítico. Pero necesitamos con defensa. Mira, 2 de defensa, pero no nos da probabilidad de crítico. Entonces yo ya no velaría más por ese ítem. Este pues lo vamos a revisar. HP, HP, ataque. Estos véndelos, los de ataque los puedes ir vendiendo. Y también toda la comunidad, véndanlos. Si tú tienes un campeón que va por daño en ataque, que no sea defensa, daño crítico. Estos los pueden ir vendiendo todos, así, todos. Probabilidad de crítico con 3 a velocidad, vas a tener un héroe muy rápido. Puntería 62, no lleva puntería, qué bueno que lo traes bajo en puntería. Híjole. Y velocidad, y también te traicionaron aquí las tiradas. Bueno, pues este aplastacráneos no tenemos ahorita nada así, esencialmente con qué mejorarlo. Vas a voz de clan con él, estoy casi seguro. Buenas tiradas. Ok, aquí tienes un problemita. No metas HP, métele defensa. Un campeón que va a voz de clan tiene que ir por lo menos con 3000 puntos de defensa, siempre. Bueno, 2 de puntería, si la necesita de la puntería, velocidad y ataque, aquí te traicionó esa tirada. HP 2 tiradas a HP. Bueno, si te toca un Yareg, aquí. Esta es perfecta para Yareg. Muy bien, él sí va con HP. Uy, híjole. Yo me la pensaría pasar este ítem de 3 tiradas de defensa. Pasárselo a Aplastacráneos o a Racim. ¿Bien? Porque le va a venir mejor eso que 2 de velocidad.
Muy bien, vas a hacer que pegue más duro, que obviamente se cure más. Vamos a ver, y ataque y defensa uno. Bueno, corazón frío. Híjole, corazón frío la llevas llena de parches. Muy bien. Pues, a ver, daño crítico 2 sí, pero como no tiene probabilidad de crítico, este ítem para ella no lo usaría, es más para ningún otro, pero bueno, es el que tiene ahorita y hay que usarlo. Qué buen casco. Este lo vamos a dejar para alguno que haga daños en área, ¿eh? Te lo puedes quedar, es de 4 estrellas. Ya no le metas más, ya no lo subas a más 16. 2 de crítico, bueno. Daño crítico al 65% con uno de probabilidad de crítico, lo ideal hubieran sido 2. HP porcentual, sí, porque tiene que aguantar a las arañitas. Hasta que no puedas hacerlo más rápido vas a tener que depender de este. Bueno, probabilidad de crítico 1. Y daño crítico 2. Sí, básicamente es que esta corazón frío no necesita tanta probabilidad de crítico porque su segunda ya te aporta un porcentaje importante que hay que meterle ataque. ¿También? Aquí hay que meterle daño crítico, no HP. HP y HP. Bueno, hay que hacer más veces araña. Puntería. También se puede mejorar este. Vamos a ver tu equipo de voz de clan. Banshee helada. Dios, sí que pega, ¿verdad? Más 40 de puntería. Perfecto. Defensa 4. Mira nada más qué buenas botas. Perfectas para ella, ¿eh? Aquí, bueno, pues el HP no pasa nada porque con esas bototas estás compensando. Sí se buscaría mejorarlo siempre. Porque mira, te estás quedándote corto en defensa. Daño crítico. Sí, claro, entiendo que buscas hacerle mucho daño, pero realmente es que al boss de clan se le hace daño con venenos y eso es a la larga. Cuando no tienes un equipo de inmortales no te puedes dar ese lujo como vas ahorita. Estos guantes de daño crítico se los cambiará por unos de defensa, porque básicamente el mayor daño que ella va a ser en venenos. Muy bien. Velocidad 1, puntería 2. Bueno, velocidad sí, porque requiere ser rápido para voz de clan. Defensa 2, puntería 1, perfecto. Aquí hay que buscarle, ¿no? Mejor que velocidad no tenga tirada, que tenga tirada en puntería y por lo menos una en defensa. Muy bien, ataque lo mismo, ¿no? Lo ideal es que fuera defensa. Muy bien, un campeón que va a voz de clan sin inmortales, muchísima defensa siempre. Bien, vamos a ver a Septimus. Pues bueno, vamos a ver estos ítems. Daño crítico 2, defensa 1, velocidad 2, ataque 1. Pues sí, nos necesitamos cambiar estos. Probabilidad de crítico, bueno, este es bueno. Si lo vas a combinar con este casco, sí es bueno, te puede venir bien el combo. Hasta que te salga algo mejor. Probabilidad de crítico 4 tiradas, 26. Bueno, pues ya. Sí, pues te das el lujo de llevar estas dos cosas, con razón. Hay que medio cambiarlo. Esas botas de ataque, velocidad de... Bueno, tienen dos de tiradas a crítico, pero velocidad para que puedas cuadrarlo mejor. Vamos a buscarle, a ver si por aquí tienes algo. Tienes algo. A ver. Mm, híjole, dos de resistencia. Bueno, ninguno de ellos lo usaría. Y tiene una tirada de daño crítico. Bueno, está bien ahí. Lo tenemos por si te puede llegar a completar ahí algo interesante que hacer con él. A ver, en el salvaje, este casco. Daño crítico, si no, no es tan común. Estos ítems sí se pone medio especial el caballero de fuego. Veo que has hecho bastante dragón últimamente. Estos los puedes usar, empezar a utilizar cuando tengas healers para voz de clan. Bien, pues básicamente tu rendimiento es ítems. Muy bien. Haces bastante bien voz de clan, por lo que veo ya tienes buenas recompensas. Aquí tienes estas otras. Esto es de arena.
Muy bien. Vamos a echarle una ojeada a estas botitas, defensas, no las utilizaría. Puntería, puntería. Bueno, si me salen dos o tres tiradas o dos tiradas aquí, lo utilizaría para Warcraft, para que tenga mucha puntería. O algún otro, HP plano, no me lo quedaría. Velocidad 1, HP, no, pues no. Probabilidad de crítico, parece boticario, pero no tiene velocidad, entonces no lo podemos usar. Velocidad 2 con daño crítico del 42%. Pues sabes, si quieres tener un iniciador y tienes para armarle un set con esto, perfecto estos dos de velocidad, ¿eh? Un iniciador busca, mira, dos tiradas, ya tienes los guantes y tienes el escudo, con dos tiradas cada uno de velocidad. Si este te salen tres tiradas, pues te quedas con este. Muy bien. Bien. Oye, qué buenos ítems tienes, ¿eh? Aquí están coquetones. Uno de velocidad, bueno, no te fue tan bien. Este me lo borraría. Y bueno, ¿qué te recomendaría yo? Estás perfectamente en el mid play. Vamos a ver aquí tu progreso. Uy, ya estás saboreándote, ¿verdad? A mediadora tienes 234 de 286, vas muy bien. Sigue así. Y bueno, vamos a revisar tu gran salón. Perfecto. Estás trabajando en tu puntería con tus campeones que tienes. Excelente. Ya que haces arena 4, bueno, pues te viene muy bien. Vas perfecto. Esto pues no hay inconveniente. Todos iniciamos poniéndole un poquito a lo demás, ¿no? Entonces, no, no tendría queja alguna. Vamos a ver, mira, aquí tienes un par de recompensas por cobrar. Ahí te las guardo para que lo hagas. Vamos a ver el foso de entrenamiento. Muy bien, bueno, pues lo tienes trabajando. Yo sí recomiendo subirlo. En cuestión de una semana, aquí de forma pasiva, puedes subir 5 campeones épicos al nivel 40 sin haber movido un dedo más que darle clic cuando le toca. Vamos a ver el mercado. El mercado vas perfecto, ya lo tienes todo desbloqueado. Vamos a ver la mina. Excelente, nivel máximo. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo vas en tus misiones, las semanales, las mensuales, la diaria, la semanal, invoca 25, reclama, está bien, vas perfecto. La mensual, muy bien. Espero que hayas revisado mi video donde hago el conteo de cuántos fragmentos antiguos puedes sacar al, al mes, que son aproximadamente 30, sin moverle mucho. Vas muy bien. Vamos a ver en arena de relevos cómo lo estás haciendo. Ok, bueno, ya vi que estás en bronce 1. Bien, no pasa nada. El chiste es que vayas sacando las recompensas, que vayas juntando tus fragmentos para comprarte este una vez a la semana. Muy bien, vas bien, vas bien. Es una cuenta en expansión. Déjame ver cómo vas en voz de clan. Tu clan ya hace super pesadillas, sí. Ah, no tienes llaves. Pues mira, aquí lo vamos a ver créditos 48 millones, hiciste tres llaves. Sí, el problema de tu equipo es que no aguanta nada, ¿no? Entonces, si tú estás metiendo un envenenador, dos envenenadores y ella que va a tener constantemente sensibilidad al veneno al boss, simplemente necesitas mucho aguante. Racime, claro que es una excelente opción, porque le va a debilitar y le va a quitar defensa. Pero aquí lo que el boss de clan va a necesitar para que pase esa super pesadilla es alguien. Debilitar si es opcional, no es tan necesario. Es más importante romper defensa y romper ataque. Muy bien. ¿Por qué? Porque tú no vas con inmortal, ¿no? No vas como él sí claramente va con un equipo de inmortales. Bien, de su Banshee.
Muy bien. Y aquí tenemos, también ya tienes la mitad del trabajo hecho, ¿eh? Ya lo tienes. Nada más te faltaría este campeón del vacío y le puedes ir dando perfecto. Muy bien, ya casi tienes la mitad del trabajo hecho. ¿Qué consejo te voy a dar? Bueno, tú actualmente estás en un mid muy entrado, estás ya rozando el late game. Lo que vas a necesitar es tener mucho orden y disciplina. ¿Por qué? Tus campeones nos lo dicen, están todos hechos de pedacería. Entonces te vas a tener que sentar y decir, ¿qué es lo que quiero mejorar en este momento? Quiero mejorar voz de clan, quiero mejorar mis iniciadores, lo puedo hacer en dragón. Eso lo sacas en dragón sí o sí. Entonces puedes empezar a hacer dragón todos los días hasta que salgan los ítems adecuados. Puedes decir, no, ¿sabes qué? Quiero mejorar mis nukers. Bueno, entonces te vas a Caballero de Fuego todos los días, todos los días, todos los días, hasta que salgan. O tal vez un día haces Caballero de Fuego, toda tu energía. Después de acabar tus misiones diarias, toda tu energía la centras a Caballero de Fuego. Otro día toda tu energía la vas a centrar a Dragón. Otro día Araña, porque tu joyería tampoco está para presumirse. Muy bien. Minotauro no te da problemas. Mira aquí. Bueno, supongo que lo tienes en expansión ese héroe. Bueno, no, no, pues me métele maestrías a corazón frío. Va a rendir muchísimo más. Vas muy bien con ella. Kael, pues si lo subiste a 60, también métele maestrías. Muy bien. Boticario también te va a redituar mucho maestrías. Sil de los Dracos, bien, bien, bien. No le dejes ninguna pendiente. Guardia Real, bien, también. Frankie, pues también métele maestrías. Ella, tampoco me lo dejes inconclusa, vas muy bien. Ellos, bueno, pues son campeones en expansión. Entonces, dale orden a tu cuenta, por favor. Tu cuenta va muy bien. Creo que tienes excelentes campeones. Mucha gente que está en mid game quisiera tener estos campeones que ya tienes tú. Sobre todo unos para finalizar algunas zonas rápido, como es Corazón Frío, como es Septimus, como es Guardia Real, inclusive en algunas partes de la Torre del Vacío. Veo mucha combinación de estos tres campeones para liquidar de forma rápida la araña, entonces, y algunas otras zonas. Vas muy bien. Tienes a Vidente también. Ya tienes a este Come Hombres, que muchos también se desviven o se cortan las venas por tenerlo. Gorgorap tienes un mejor iniciador de lo que es Sumakatun. Yo le invertiría a Gorgorap. Ya ahorita estuvimos revisando tus ítems de velocidad. Tienes algo importante con que mejorarlo. A él no busques mucho al principio, que si es un guante de ataque porcentual, que si es un guante de defensa. Mientras tenga las tiradas a velocidad, vas con él. Porque tienes para limpiar arena. Muy bien. Tienes para hacer muy, muy buen control. Él te puede dar barra de turno. Racim, con su tercera, les puede quitar barra de turno. Muy bien. Reina Eva puede hacer un nuker por ahí, pero realmente es que tienes a Guardia Real, tienes a Vidente. Entonces tienes mucho con qué empezar a romperla más fácil en arena. Tienes para ser un buen iniciador. Revisa bien tus ítems, que tus tiradas a velocidad sean dos o tres tiradas a velocidad. Va perfecto. Y ahí te digo, te vas aquí a mazmorras y un día, después de hacer tus misiones diarias, todo lo demás, un día caballero de fuego, otro día dragón, otro día araña y otro día el golem. Muy bien. Y así vas ciclando uno y uno y uno y uno. ¿Por qué? Porque como tienes de todo para subir ahorita, para mejorar equipos, pues es de todo lo que tienes que obtener. Entonces mejor te empiezas a dar las vueltas. Obviamente, por alguna extraña razón, Plarium siempre sabe qué es lo que estás buscando como para negártelo. Entonces, al hacer esa rotación tú, facilitas el drop de tus ítems. ¿Qué te voy a recomendar? Bueno, pues ya sabes, campeones de defensa,
2 tiradas a defensa y una tirada a probabilidad de crítico. ¿Para qué? Para que defienda y para que pegue. Muy bien. Todos tus campeones que van a voz de clan, 2 tiradas a defensa, igual una probabilidad de crítico. No importa que diga que es de ataque, tiene que ir con defensa sí o sí para aguantarle las oleadas al boss de clan. Muy bien. Entonces, ¿vas bien? Qué buena cuenta. Estoy seguro que muchos ahorita han de estar diciendo, no mames, yo quisiera tener ese séptimos o quisiera, ya estaría pegándole durísimo a Vidente. Entonces, no, vas a, vas a valorar tus campeones, vas a conseguirles los ítems, así van a ir saliendo de a despacito, muy bien, y los vas a ir dejando bien. A ella, después de que termines de arreglar algún 60 que tengas por aquí, ¿quién la tenías, no? Que ya la priorizaste, bueno, pues ya cuando la termines a ella, pásate con Vidente, perdón, muy bien. Vidente te va a dejar muy bien parado en mazmorras y en lo que estamos esperando la llegada de Renegada. Muy bien. ¿Cómo quedaste? Bueno, 22 fragmentos, vas perfecto. Bueno, ahora que te empiezan a salir del vacío, bueno, pues ya podrás gastar para ver si te sale Renegada en algún por dos o algo así. En general tu cuenta va muy bien. Vamos a ver cómo está tu acumulación de recursos. 13 millones. Vas bien en botellitas. Estas guárdalas. En mi video de la fusión de Pixniel, en la primera parte, explico la estrategia de para qué sirven estas botellas, estas cervezas. Muy bien, vamos a ver cómo vas en conteo de libros. Pues te lo vas acabando todo bien. Bueno, hay veces que no es mejor estar acumule y acumule. Y básicamente, pues eso es todo, créditos. Tienes una muy buena cuenta. Tus campeones ya están, ya los tienes. Solamente tienes que hacer mucho de todo. Muy bien, ahorita es la parte difícil. Ya después todo va a ir mejorando. Muy bien, vas a ir mejorando los tiempos. Vas a poder hacer combos más interesantes. Te digo, ya termina de. Si ya priorizaste un campeón, pues termínalo, orden, siempre en orden. Ya la terminaste ella, sube la 60, maxéala, a él maxéalo, maxéalo, súbeles esta ascensión. Muy bien, pues ni modo, vas a tener que hacer también, por ahí un día de la semana vas a decidir para obtener las pociones, para hacer la ascensión, las pociones de afinidad. Y después de eso, yo me pasaría a Vidente, a como hombres me lo dejaría en la reserva completa, hasta tener a alguien que me ayude para hacer el set de inmortales en voz de clan. A Brask no le daría mucha utilidad ahorita, a menos que quieras también meterte en problemas con la guerra de facciones, pero en lo ideal no, ¿eh? Ahorita no, ahorita céntrate en mejorar los que van a obtener los equipos. Bien, déjame ver si de pura casualidad ya lo tienen. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y no. Bueno, entonces, bueno, céntrate en que tu equipo que va a mazmorras sea el mejor equipado, porque a fin de cuentas ellos son los que van a equipar a todos los demás campeones que te vayan llegando. Muy bien. ¿Quién es tu farmer de campaña? A ver, vamos a ver. ¿A quién llevas? Sí, a Reina Eva, por supuesto, excelente elección. Muy bien. Acuérdate, a ellos solamente los vas a subir aquí el día que ganas el por 2 de experiencia. Ese es el día en que los vas a subir. Todo lo demás, en mazmorras, vas a tener que intentarlo constantemente, constantemente, constantemente. Tu equipo de araña es muy bueno. Obviamente, pues estás llevando un equipo full nukers y ellos van a hacer set salvaje y set de daño crítico. Ellos tres. Uno, dos, tres. Ellos van con set vampírico, él va con set vampírico defensivo, él va con HP. Entonces, la mayor parte para mejorar tu araña va a ser Caballero de Fuego.
Y vamos a ver a quiénes llevas. Uy, el Caballero de Fuego no te está yendo bien, ¿verdad? Ok, bueno. Para empezar, si el de los Dracos, bueno, lo vas a llevar como seguridad. Lo vamos a quitar. Y nos va a venir mejor Aplastacráneos por el contragolpe. Muy bien. Vamos a empezar. No, pues con razón. Hay que empezar a mejorar Caballero de Fuego. Es de lo más difícil que hay, sí. Vamos a ver primero cómo lo hacen en automático. Viene, viene bien, viene bien. Va a quitar turno. Ahí nos falta un poquito de puntería. Ya viste, tu Racim no pega nada. ¿Vale? Tu aplastacráneos tampoco. Pues, Kratos, lamento decirte que nos quedamos en el nivel 20 del Caballero de Fuego. No me fue posible avanzar más. Te voy a decir cuál es el principal inconveniente de tu cuenta. Y es que pues no pega nada. Muy bien. Tus campeones, llevamos una buena selección. Decidir con Racim, obviamente. ¿Por qué? Porque su primera da 3 ataques. Decidimos ir con Aplastacráneos. ¿Por qué? Porque Aplastacráneos nos va a dar contragolpe, contraataque. Entonces nos viene bien. Pues obviamente Corazón Frío hay que mejorarle muchísimo, hay que ponerle maestrías para que rinda mejor. Sil de los Dracos lo hacía bien, pero pues ya contra esos campeones, bueno, hablando un poquito, a ella hay que también mover la defensa. Boticario bien, tienes un boticario rápido, un boticario que cura, hay que mejorar la probabilidad de crítico, ¿eh? Estos guantes de HP hay que cambiárselos a probabilidad de crítico. ¿Por qué? Porque la cura de boticario puede ser crítica, puede llegar a curar hasta el 70% de vida de un campeón. Bueno, pero aún así no te dejé mal parado, estabas en 14 de Caballero de Fuego, bueno, pues ya te dejé que se puede pasar hasta el 19. Aquí es cuestión de que pues empieces a trabajarlo, muy bien. Aquí vas a equipar a tus Nukers con lo que tiren, con el de daño crítico y sobre todo con el salvaje. Estos, acuérdate, el plan que yo te propongo es que por lo menos durante un mes, un día le dediques, después de terminar tus misiones, a cada mazmorra. Un día dragón, un día caballero de fuego, un día golem de hielo y un día araña. Y el día extra que te queda, que es el de bonus de experiencia, a subir campeones, para seguir teniendo campeones en nivel 60. Después también les puedes empezar a mejorar maestrías, obviamente. Un campeón con equipo, no importa qué maestrías tenga, no importa qué nivel de ascensión tenga, no va a rendir. Pero afortunadamente tienes buenos campeones, ya tienes la idea. Este es el consejo que te estoy entregando para mejorar tu cuenta. Si quieres, sigue mi consejo. Durante un mes haz ese ciclo de un día cada parte de las mazmorras y vemos en un mes cómo quedan tus campeones. Primero te vas a echar de plata, ¿no? Vas a tener alrededor de los 30, 40 millones, ahorita tienes 13 millones, tienes una buena cantidad, porque también ya revisamos tus ítems y no tienes como que lo mejor, ¿no? Este es un ítem de defensa, este yo lo vendería, ¿eh? No sirve para nada. Si este es un ítem que te va a dar bonos de defensa, requieres que tenga defensa, en por lo menos uno. ¿Ya viste? Se van, se van, se van, se va y se va. ¿Sale? Es difícil desprenderse, empezar a tirar a la basura ítems. No es fácil al principio. Ya revisamos aquí, casi ninguno tiene tiradas en defensa. Muy bien. Acuérdate, estos hay que venderlos. Entonces, ¿para qué? Para que mejoren mucho tus campeones. Si puedes mejorar el rendimiento. Te toca hacer mucho dragón, no te preocupes.
Son mazmorras que se hacen una y otra vez. El juego castiga mucho. Vamos a ver por aquí. Muy de vez en cuando algo te puede salir aquí, pero es muy de vez en cuando. Pero bueno, a fin de cuentas nunca dejes de mirar. Mi chingón, aquí está. Estabas en Caballero 14, te dejo en Caballero 19 con la misma composición. Solamente puse aplastacráneos, ¿para qué? Para que cuando el caballero te pegue, con el puro contraataque, le revientes el escudo y todo lo demás son habilidades que le metes. Pues no me queda otra cosa más que desearte felices criticals y déjame revisar tu cuenta en un mes siguiendo mis consejos y hasta pronto. Cuídate mucho.